Saludos futboleros, vamos a analizar las claves de una nueva derrota como visitante del equipo de Úbeda. En primer lugar, y no me voy a cansar de decirlo hasta que no deje de ser cierto, Boca sigue sin tener director técnico. Una semana más que transcurre y el plantel profesional de Boca sigue sin tener un director técnico a cargo. En este caso, para colmo, le tocó enfrentarse a uno de los mejores entrenadores de la liga, como es Guillermo Barros Esquelot. En segundo lugar, el equipo de Boca sigue sin ser un buen equipo, más allá de los nombres, porque no todos los mercados de pases han sido malos, o no todos los refuerzos de los últimos años han sido malos. De hecho, los de este mismo mercado de pases, al menos en principio, suenan bien. Ascasíbar es un jugador que me gusta mucho, bueno, a cualquiera creo que era por lo menos uno de los mejores jugadores del torneo. Lo mismo que C3 si termina de llegar. Y Ángel Romero, si bien puede quizás no ser su mejor momento, es un jugador del que todos creo que podemos reconocer que tenía mucha categoría, que tiene mucha clase. Incluso cuando vino su hermano, la crítica era que ese Oscar era el Romero malo. Bueno, ahora con Ángel al menos tendríamos al Romero bueno. Pero como digo, más allá de los nombres que integran el plantel, Boca como equipo no logra ser un buen equipo. Y en este caso, parecido a lo que mencionaba en la faceta de los entrenadores, le tocó enfrentar a uno de los buenos equipos del torneo, sin duda uno de los equipos mejores que Boca, como es Vélez. En tercer lugar, me parece que la localía o la no localía en este caso es clave. Esto creo que es algo que excede por lo menos a Claudio Úbeda, ya que hace un par de años y varios entrenadores que Boca no sale a jugar con la misma actitud cuando juega lejos de su gente, ya que no es solo una cuestión geográfica de la Bombonera solamente, porque en los partidos en los que Boca jugó en el interior y se permitió público visitante o público neutral poco disimulado, Boca sí pudo ganar, o al menos mostrar esa actitud distinta a la que me refiero, ya que tampoco es una garantía ganar en la Bombonera, pero al menos esa actitud, esa diferencia de actitud es muy evidente cuando Boca sale a jugar, como digo, lejos de su público. En cuarto lugar, y quizás lo más determinante desde el sentido táctico, para explicar esta derrota de Boca, por lo menos desde mi perspectiva, fue lo que hizo Boca o el planteo de Boca para el segundo tiempo. Digo directamente el segundo tiempo porque el primero no me había parecido malo, si bien tampoco era una cosa que me generara orgullo como había jugado Boca esa primera parte, pero entendiendo estas realidades en las que yo creo que Vélez es un mejor equipo, jugaba de local y con un técnico como Guillermo que iba a hacer todo para ganar, sabiendo que era el mejor equipo, que tenía el mejor equipo, el objetivo de Boca, entre comillas, era, desde ese sentido al menos, no perder. Y en ese primer tiempo, Boca, armando un equipo muy compacto, juntando las dos líneas de mediocampistas, no permitía el ingreso de Vélez con la pelota dominada, que si bien pudo generar alguna que otra situación aislada, me dio a mí por lo menos la sensación de que en toda esa primera parte no lograba penetrar las líneas defensivas de Boca, que con orden podían mantener el peligro alejado del arco de Marchesín. En el segundo tiempo, como decía, por alguna extraña razón, Boca adelantó las líneas y en realidad cuando inició el partido también había iniciado con el equipo un poco más adelantado, casi como pretendiendo ser el que domine el juego en los, como digo, primeros 5 o 10 minutos del primer tiempo, casi que con insinuaciones más que con ataques. Y de a poco Vélez, cuando fue tomando la pelota, lo fue metiendo atrás y mostrando o sucediendo en cancha el juego que yo esperaba, con un Vélez
dominador de la pelota, del campo de juego, y Boca intentando quizás de contraataque, aunque en ningún momento me dio la sensación de que podía llegar a convertir, al menos en esa primera mitad. Para el segundo tiempo entonces, como decía, imagino que quiso volver al plan inicial, de adelantar el equipo, pero creo que teniendo una lectura totalmente errada de lo que había sido el primer tiempo, o no sabiendo interpretar lo que había pasado en la cancha, o creyendo que adelantar el equipo o cambiar el transcurso del partido es solo una decisión unilateral, porque él decide adelantar el equipo como si Vélez no estuviera jugando, como si Vélez no estuviera participando. Y para adelantar el equipo primero le tenés que sacar la pelota, porque vos ponés 5 delanteros y la pelota la sigue teniendo el rival, y lo que vas a hacer es tener 5 tipos en offside y que te sobren jugadores del rival en tu campo donde está la pelota. Más allá de lo extremo del ejemplo que quise poner, es un poco lo que pasó, porque Boca alejó a sus jugadores entre sí al armar un equipo más largo. En el primer tiempo, como decía, estaban más compactos, más cerca unos de otros. Y al alargarlo de esta forma, Valdés, que ya había tenido un muy buen partido frente a Independiente, el 10 de Vélez, justamente cuando Independiente se mandaba al ataque y el que lo tenía que marcar era el único 5, en ese caso Fernández Cedrés, el 5 de Independiente para ese partido, le pasó algo muy parecido a Milton Delgado, ya que al quedar con el equipo tan largo como decía, Valdés encontró espacios a su espalda y generó en estos primeros 25 minutos del segundo tiempo lo mismo que había hecho en el primer tiempo frente a Independiente, es decir, transformarse en la figura del juego, en la figura del partido, manejar todas las pelotas y generar ataques para su equipo, que pudo convertir 2 en esos 25 minutos, pero también erró 2 o 3 más en lo que podría haber sido una goleada histórica, otra goleada histórica para este fin de semana, que como digo no fue por fallas en la definición de los delanteros de Vélez. Y la quinta clave, por lo menos para mí, fue la salida de la cancha de Merentiel, quizás desde un lugar energético, porque es algo que ya había pasado. Pero para poner un poco en contexto, Boca venía jugando hace un par de semanas sin 9, porque se había lesionado justamente Merentiel, Jiménez y Cavani ya venían trayendo lesiones más largas, y salió a la cancha con Hanson, con Zufiaurre, que no es 9, con Gelini un rato contra Estudiantes, con Romero, el refuerzo, que tampoco es 9. Y para este partido se recupera Merentiel, sale a la cancha desde el inicio, justamente porque no había otra opción. En la semana también se lesionaron Ceballos, Ander Herrera. Se siguen sumando las complicaciones para el armado del equipo. Y en esta realidad es que vuelve Merentiel, juega como digo desde el inicio. No lo hace bien ni mal, porque la verdad no fue una figura de Boca ni generó peligro. Como decía, en el primer tiempo Boca no me causó nunca la sensación de que pudiera convertir un gol. Pero en el banco no había otro 9, no había una alternativa. Y en cancha por lo menos no se lo vio en ningún momento ni con muestras de dolor ni de cansancio. Por lo que me parece bastante inexplicable que salga de la cancha y por elección volver a quedarse Boca sin 9, cuando había sido justamente el tema de todos estos días. La falta de 9 de Boca, si va a traer un 9 mientras siguen trayendo refuerzos en otras posiciones. Y me parece absurdo desde ese lugar, como si fuera alguien que no estuvo viendo a Boca en las últimas semanas el que toma la decisión de sacar a Merentiel de la cancha. Merentiel también ya cansado, vuelve a tener gestos de no querer salir, se hacía el que no veía el cambio, termina haciendo mala cara y saliendo de mala gana, pero en un momento pareció que se estaba planteando qué pasa si no salgo, ¿sí? Que vengan y me saquen, una cosa así, cosa que ya había pasado alguna vez contra Huracán cuando todavía estaba Russo. Y me recuerda también a lo que fueron los cambios del Mundial de Clubes. En los 3 partidos del Mundial de Clubes, Boca pierde cuando sale Merentiel. Y en los 3 casos, como marqué en mis videos de ese momento, Merentiel no estaba para salir ni quería salir. Lo sacaron igual y terminan dañando al equipo.
Como digo, quizás energéticamente tampoco debe ayudar que él haga estos gestos a la hora de salir, pero el equipo se queda sin peso ofensivo. Contra Benfica, Boca iba ganando, sacaron a Merentiel sin explicación y se lo empataron. Contra Bayern Múnich solo hace un golazo, empata el partido cuando Boca no había generado nada, lo sacan y Boca lo pierde. Contra los neerlandeses también lo sacan y Boca pierde. La verdad, ese día también le habían sacado la capitanía. En realidad no es que lo habían sacado de la cancha, sino que le quitaron la capitanía porque alguien decidió que Cavani ya estaba para jugar y después todos vimos que no. A lo que voy es que de nuevo se repiten estos errores y como digo, este cuerpo técnico estaba cuando pasaron esas cosas. Entonces me lleva a la conclusión de que ni siquiera son aprendices porque no están aprendiendo. Estas son, por lo menos para mí, las claves que explican una nueva derrota del equipo de Úbeda. Déjame en los comentarios tu opinión, cómo lo viste vos, si coincidís o qué te parece que puede haber pasado para que Boca vuelva a perder de visitante.